Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Por ahí tuvimos alguna pequeña falla. Vamos a volver a repetir la introducción. Buenas noches. Sean bienvenidos a mi canal personal Víctor Becerril Viviendo en Libertad. Buenas noches. Saludos a Visión Colectiva Radio allá en la Ciudad de México. Daniel López, buenas noches. Y a todas las personas que se conectan. Buenas noches. Reciban saludos desde Cuernavaca, Morelos, la Casa de Rehabilitación La Fortaleza de Sion, la cual ponemos a su disposición. Es una casa de rehabilitación atendida personalmente por mí. Cualquier informe a mi teléfono particular 5515-02-4481. Bien, hoy tenemos un programa como cada 8 días. Hoy nos vamos a apoyar en este libro, como habíamos mencionado, lo mejor de la revista Plenitud. Número 3, por ahí hay un tema que se llama La Campana Maravillosa, que me pareció un tema muy, muy bonito porque nos hace recordar cómo llegamos, lo que encontramos y qué pues nos aconteció. De un compañero veterano que no tuve la oportunidad de conocerlo porque ya tiene varios años que murió, que se llamaba Miguelito, conocido como el Hombre Feliz. Entonces hoy tenemos la oportunidad de conocer su historia que él mandó y que se publicó en nuestra revista, a lo mejor de la revista Plenitud, que nos hace recordar la llegada, cómo llegamos nosotros. La campana maravillosa se titula. Y vamos a iniciar, dice, ¿cómo fue que sucedió? ¿Había estado viviendo en un sueño o en una horrible pesadilla? ¿Realmente despertaba o seguía soñando? En realidad no lo sabía, pero el caso es que algo raro pasaba en mí. Aquella mañana llegó a mi pequeño negocio de peluquería mi querido amigo que nunca olvidaré. Lo vi pensativo y algo raro. Pensé que ello sería consecuencia de la borrachera que habíamos tenido el día anterior, pero no, algo más serio pasaba, pues en un tono muy formal y algo grave me dijo, parsimonioso: viejo, tú y yo no tenemos remedio. Ay, mi hermano, eso lo sé desde hace muchos años. La verdad es que por la cara que te vi, pensé que era algo nuevo lo que me venías a decir, respondí en tono de broma. No, viejo, esto es algo serio. Vengo a decirte que encontré un lugar donde parece que se deja de beber, manifestó solemnemente. Ay, manito, ahora sí de veras pienso que andas mal. No, hombre, esas son patrañas. Apenas puedo creer que te tragues esas tonterías. ¿No has visto tantos anuncios de curas milagrosas como eso de que con cierta medicina sale el pelo, que con eso otras se deja de fumar y así por el estilo? No, mi querido Pachita. Pacha era el apodo con el que le llamábamos siempre. Esos son cuentos que me extraña que realmente puedas creerlos. Pero mi buen Pacha seguía insistiendo y me aseguraba que era un lugar donde se reunían varios alcohólicos que ahora estaban sin beber. Esto sí me sacó de mis casillas verdaderamente. ¿Cómo es posible que hayas llegado hasta el grado de pensar en una cosa así? No, hombre, no creo que la cosa sea de tanta magnitud como para pensar en llevar a ver esa clase de gente, le dije lleno de incredulidad. Sin embargo, hablaba con tal entusiasmo que me hizo pensar muy seriamente en el caso y llegué a la conclusión de que mi amigo tal vez tenía razón. Pues viéndolo bien, él sí era un alcohólico. Al menos lo que yo podía era hacer ayudarlo para ver si era posible que dejara de beber. Y lo que yo comentaba era de cómo cuando nosotros llegamos, creemos que todos tienen el problema menos nosotros, ¿eh? Yo cuando llegué vi a todos mis compañeros mal, dije estos sí están mal, pero yo no me veía mal. Bueno, es más, yo no me creía ser alcohólico. Yo no me creía ser alcohólico. Yo no me creía ser alcohólico, como todos. O sea, y este compañero escribe hace tiempo y pensaba exactamente lo mismo. Pensaba exactamente lo mismo. ¿Qué fue lo que hizo decidirme tan fácilmente? ¿Acaso muy dentro de mi ser comprendí que yo también tenía aquel mal o fue el deseo de ayudar a mi amigo?
¿Qué fue lo que me hizo decidir tan fácilmente? ¿Acaso muy dentro de mi ser comprendí que yo también tenía aquel mal? ¿O fue el deseo de ayudar a mi amigo a quien veía que tenía un grave problema con su forma de beber? Realmente no sabría decirlo. El caso fue que el día en que quedó convenido que iríamos, esa noche a ver aquello de lo que se trataba, a ver si tendríamos que pagar la consulta o el tratamiento o lo que fuera, lo que realmente quería ver esto, si podría, a ver si eso podría ayudar a mi gran cuate Alfonso. Ahora con el paso del tiempo veo en qué forma tan maravillosa Dios compensó aquel deseo. No solamente Alfonso se salvó, sino también a mí me llegó la salvación. Y por ejemplo, esto me hace recordar la forma como yo llego a la comunidad. Y yo llego porque un compañero mío de mi estancia, un señor ya más mayor que yo, como de 60, yo tenía 32 años, y un señor como de 60, lo vi que alguien lo fue a visitar, un amigo de él, y estuvo platicando con él un rato. Después me enteré que ese que estaba platicando con él era alcohólico, que había sido trasladado de un penal de Aguascalientes al reclusorio norte. Entonces le fue a transmitir el mensaje a mi compañero de estancia, Sadot. Y no me acuerdo si fue ese día o al otro día, creo que fue al otro día. Alfonso, Sadot me dijo que si no quería ir a un curso. Y le dije que no, le dije no. Pero me insistió, me dijo, vamos, es en la sala 1. Y la verdad no pude negarme, no tenía carácter en ese tiempo. Esto es algo que yo he comentado mucho, que como alcohólicos llegamos sin carácter a la comunidad. Y si nosotros practicamos el programa nos regresa el carácter que no teníamos. Entonces yo no tuve carácter, no pude negarme y fui con él. Me metí ahí a la sesión y me senté. Y hasta que estuve sentado empecé a observar pues las sillas, la mesa, la tribuna, y vi los cuadros, y fue cuando me percaté que era un grupo de alcohólicos anónimos. Y yo me ofendí. O sea, dije, ¿no que era un curso? Pero gracias a Dios no tuve carácter y no me salí. Fíjense cómo esta historia de Miguelito el hombre feliz, cómo el mensaje le llega a su amigo y su amigo va y él se salva también, ambos se salvan, ¿no? Y en este caso no fue así. Mi amigo me lleva el mensaje, me lleva como 2 o 3 meses, me invita, y a los 2 o 3 meses él deja de ir y yo me quedo. Y el que se salva soy yo. Cómo las historias tan maravillosas e increíbles y cómo nos hacen recordar cómo milagrosamente nosotros llegamos, ¿no?, a este mundo maravilloso de Alcohólicos Anónimos, que en el momento pues no sabía nada de maravilloso, pero lo maravilloso está en los resultados, no en las formas, sino en los resultados. Bien. La junta sería a las 8 de la noche, pero Alfonso ya estaba esperándome desde las 6 de la tarde, con el corazón apachurrado, esperando lo peor y temiendo los resultados de aquella aventura. Realmente arrepentido de haber aceptado la invitación, tuve que emprender el camino en compañía de Alfonso. Hacía lo que parecía ser algo de lo que íbamos a arrepentir, pero qué equivocado estábamos. Llegamos a la avenida Hidalgo, que era donde estaba, según Alfonso, el lugar donde hacían sus reuniones aquellos individuos, los alcohólicos, según yo, la gente más despreciada del mundo, individuos sin el mejor asomo de vergüenza y desde luego con el peor de los comportamientos del mundo. Con gran temor de que nos pudiera ver algún conocido, pensando que todo el mundo se daría cuenta de lo que estábamos buscando, y con un sinfín de temores llegamos a la dirección del lugar. A mí me temblaban las piernas, el corazón me palpitaba fuertemente, sudaba, estaba decidido a regresarme. Pero al fondo Alfonso me infundía valor. Después de varias veces, de largo por aquella puerta, por fin, haciendo un gran acopio de coraje, cruzamos el umbral de la puerta. Me parecía estar viendo una aventura, me parecía estar viviendo una aventura de aquellas películas de terror. El ambiente contribuía, pues el edificio era antiguo,
mal alumbrado, las escaleras de madera bastante viejas, y al irlas subiendo emitían un lúgubre sonido exactamente igual de las películas de misterio. Por fin llegamos al lugar indicado. En la puerta estaba un rótulo: Alcohólicos Anónimos, reuniones diariamente de 8 a 10. Ya no quise ver más, con eso me bastaba. Estaba realmente en el lugar indicado, pero ¿qué iba a pasar? ¿Cuánto costaría la consulta? ¿Para qué me metería en esto? Pero ya no había remedio. Me armé de valor y, haciendo acopio de cuanta fuerza pude, resueltamente me lancé a la gran aventura. Y fíjense cómo realmente nuestras historias pasan exactamente igual. Cómo llegas a un lugar que no... Yo no quería quedarme. Yo no quería quedarme en la primera reunión donde a mí me llevan. Yo ese día no me gustó nada, no me gustó el café, no me gustó lo que escuché, no me gustó nada. Nunca me presenté como nuevo, porque yo no iba a quedarme, yo nomás iba acompañando al Señor. Y ese día yo prometí algo: nunca más vuelvo a venir a una junta de estas. Nunca más vuelvo a venir a una junta de Alcohólicos Anónimos, nunca en mi vida. Pero este señor a los 3 días va por mí, porque al grupo que llegamos sesionaba solamente 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Y vuelve a ir por mí, y no tuve el carácter de decirle que no, y ahí estuve en mi segunda junta otra vez. Igual, desesperado, ansioso, intolerado, me quedé en la segunda junta. En esa junta juré que nunca iba a subir a tribuna yo, y que nunca iba a estar sentado en la coordinación. Así fue como yo llego, o sea, exactamente así, como sin pensar qué va a pasar en ese lugar. Entonces imagínense un grupo en prisión. Un grupo afuera pues era más agradable. Hoy los grupos de prisión están agradables, pero en esos años no estaban agradables. Estaban pues maltrechones los grupos. Las sillas, las tazas, todo. La literatura, todo. Pues bien, vamos a continuar. Ahora, con el paso del tiempo, veo en qué forma tan maravillosa Dios compensó aquel deseo. No solamente Alfonso se salvó, sino que también a mí me llegó la salvación. Realmente aquello no era tal como lo imaginaba. Ciertamente no era un despacho muy iluminado, pero tampoco muy oscuro. No era un lugar sucio. Al contrario, estaba bastante limpio. Y la gente aquella no eran los teporochos que esperaba ver. Era gente sencilla. Sí, pero no los rostros agresivos que esperaba encontrar. Con toda amabilidad nos invitaron a sentarnos y nos preguntaron si era la primera vez que asistíamos a una reunión. Pareció darles gusto y nos invitaron a tomar una taza de café. Yo francamente tuve miedo. Pensé que en aquel café estaría la medicina que le daban a uno para que dejara de beber. No, dije, no. Pero tampoco tenía muchas ganas de tomarlo. Poco antes de las 8, el que parecía ser el dueño del negocio subió al estrado y así empezó a hojear el libro en el que pensé estaría todo lo que ahí hacían aquellos amigos. Y fíjense, exactamente así como él dice, el que vio al dueño del grupo, así cuando yo llegué empecé a observar y vi a 2 compañeros y dije, estos son los que mueven esto. Es y son los que mueven esto. Así empecé a ver esto. Dije, estos son los que mueven esto. O sea, exactamente de la misma manera, diferentes épocas, pero la misma enfermedad. ¿Cómo nos hace ser tan idénticos, no? El señor aquel no decía nada, estaba muy atento leyendo su librito. Hubo un momento en que se quedó muy quieto, tomó una campanita y la hizo sonar. No fue un sonido estrepitoso, sino débil. Parecía más bien un susurro. Sin embargo, qué efecto tan maravilloso produjo inmediatamente. Todo el mundo quedó en silencio. Fue algo increíble. Se sintió inmediatamente como si hubiera sido una fuerte orden imponiendo silencio. En mí produjo un efecto increíble. Me mostró que era algo muy serio, muy solemne. Nunca pensé que esta gente fuera capaz de un recogimiento como el que estaba demostrando. Sentí la influencia de aquel conjunto de individuos que me estaba demostrando con su actitud la seriedad del acto que estaba por efectuarse. Lo que siguió me dejó perplejo, pues el señor aquel ya lo veía como un señor, no como el
pelangoche que antes había juzgado. Empezó diciendo con grave y voz pausada: vamos a dar principio a una junta más de Alcohólicos Anónimos con unos momentos de silencio. ¿Unos momentos de silencio? ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué unos momentos de silencio? Generalmente se guarda un minuto de silencio por algún acontecimiento muy significativo, y a esto no le había dado una importancia muy grande, pero seguramente sí la tenía, pues el hecho de guardar unos momentos de silencio tenía que ser algo muy grande, ya que no podía ser de otro modo. Sin embargo, no fue todo, pues continuó diciendo: para meditar vamos a guardar unos momentos de silencio, y esto ya fue el colmo. Estaba yo ante una verdadera ceremonia que merecía todo mi respeto. Cuando terminó todo aquel párrafo, había cambiado mi estado de ánimo totalmente y repasé mentalmente aquellas palabras. Vamos a dar principio más a una junta de Alcohólicos Anónimos con unos momentos de silencio para meditar acerca del problema que aquí nos reúne. ¿Cómo cambió mi mentalidad? ¿Por qué fue tan fuerte el impacto que produjo en mí aquellas sencillas palabras? No lo sé, pero el hecho es que desde ese momento fui todo oídos. No quería perder una palabra de lo que ahí se dijera. Y así exactamente, imagínense el grupo donde yo llego, maltrecho, la gente sucia. Pues así fue el grupo donde yo llegué. Y no sé en qué momento, porque empecé a ir, no sé en qué momento lograron que yo empezara a captar. No sé en qué momento. No sé en qué momento esas personas que yo no veía algo tan que pudiera funcionar, me pudiera cambiar. Ya había visto las personas que lideraban eso, eran los únicos que estaban limpios, los únicos que estaban cambiaditos, los únicos que se veían mejor eran los que lideraban eso. Así se veían, porque fueron los que me pasaron algún día el mensaje en el centro escolar, que yo los llegué a ver ahí. Pero fíjense cómo va pasando algo tan similar, exactamente idéntico en cada caso de uno de nosotros cuando llegamos a nuestra maravillosa comunidad de Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo cambió mi mentalidad? Dice, ¿por qué fue tan fuerte el impacto que se produjo en mí aquellas palabras? No lo sé, pero el hecho es que desde ese entonces fui todo oídos. No quería perder una sola palabra de lo que ahí se dijera. A continuación se leyó lo que ahora sé que es el enunciado del cual solo me di cuenta de algunas palabras, pues mi pensamiento estaba ocupado en lo que acababa de escuchar y que me tenía verdaderamente ensimismado. Después pasó a ocupar el lugar de orador otro individuo, y este vino a aumentar mi sorpresa y a demostrarme que todo lo que ahí estaba pasando era algo insólito, algo que jamás pude imaginar. Yo siempre fui un individuo que trató de ocultar su forma de beber, pues íntimamente sabía que era algo inconfesable. Entonces, lógicamente, trataba de negar el hecho de que bebía demasiado. Si alguien me decía, por ejemplo, oye Miguelito, he sabido que estás bebiendo demasiado, inmediatamente brotaba la contestación negándolo o dando una respuesta contundente de que yo apenas sí bebía, pues a mí casi no me gusta tomar. Al fin dando una serie de justificaciones para demostrar los tragos que eran lo que menos me interesaba. Pero aquel individuo que pasó la tribuna me dejó sin aliento, cuando con todo descaro, sin el menor recato, declaró con todo aplomo y sin la menor vergüenza: me llamo Alejandro y soy alcohólico. Nunca lo hubiera creído. Un individuo declarando ante todo un grupo de personas que es un alcohólico me parecía increíble. No me cabía en la cabeza qué es lo que pretende este señor al hacer semejante declaración. ¿Cuál es el fin que persigue? ¿Por qué llega a tanto descaro? Además, no se ve que le cause la menor vergüenza. Todo esto me sacó totalmente de mis casillas. Ya no supe qué pensar. Estaba ante un caso insólito, inexplicable, y no sabía qué opinar. Fíjense, así, pasa. Yo recuerdo en las primeras reuniones donde yo asistí, algún día pasó pues un compañero a tribuna, y pues sucio, normalmente los grupos estaban llenos de gente que pues andaban mal, y pues así, pues normal, así andaba, ¿no?
y empezó a hablar. Y empezó a platicar que él tomaba bastante. Lo que aquí platica Miguelito, que él tomaba bastante y que ya empezaba a tener delirios tremendos, delirios delirios visuales y auditivos. Y dice que cuando él ya tomaba, ya se le presentaba el diablo en esos delirios. Y yo le estaba poniendo atención. Y le puse más atención porque de repente empezó a decir, y esta última vez que tomé, igual, se me apareció el diablo y me peleé con él. Me peleé con él y le gané. Y cuando le dice le gané, empieza a llorar. Empieza a llorar y dice, pero al otro día cuando desperté, el cuartito donde yo vivía con mi mamá estaba totalmente tirado, lleno de sangre, y mi mamá estaba tirada en la cama muerta. No era el diablo, era mi mamá. La maté, por eso estoy aquí. No, o sea, hoy, no, en ese momento imagínense lo que yo pensé, o sea, dije, ¿cómo puede platicar eso? O sea, ¿con qué? No, o sea, yo no entendía muchas cosas, ¿no? ¿Cómo podían platicar cosas tan aberrantes o tan fuertes o tan... Yo no entendía por qué lo podían hacer, ¿no? Decían sus sentencias sin temor. Yo no podía decir mi sentencia y ellos decían sin temor, tengo tantos años de sentencia, llevo tantos años en la cárcel, o sea, contaban sin temor todo eso. Yo no lo entendía, así como lo platica Miguelito, ¿no? ¿Cómo nos encontramos ante situaciones exactamente tan parecidas, ¿no? Hoy sé que fue el lugar exacto, ¿no? Para llegar. El escuchar las historias exactas para que yo me convenciera de la enfermedad que yo tengo. La misma enfermedad que aquella persona que mató a su mamá, es la misma enfermedad que yo padezco y todas las personas que tenemos enfermedad de alcoholismo o de adicción. Es la misma enfermedad. Podemos llegar a esos grados, o por superarlos todavía, ¿no? Hoy sé que esa enfermedad es la misma enfermedad que yo tengo. Yo no tengo una gripita y como alcohólicos debemos de saber que nuestra enfermedad es crónica, progresiva y mortal. Es una enfermedad perversa del alma. Bien, vamos a continuar. Hablaron 3 o 4 individuos más, aunque eran narraciones increíbles, solo era mi propia historia. ¿Cómo sabían estos lo que siempre había yo vivido? ¿Se los habría contado a Alfonso? No lo creí, porque él también había vivido lo mismo. Nos parecíamos demasiado, habíamos vivido vidas similares. No era posible que le contara a un desconocido todas aquellas barrabasadas que hicimos durante nuestras borracheras. Aquí había algo misterioso y yo sentía la necesidad de saber qué era algo, lo que pretendían hablando en esa forma. Empezaron a pasar los días y naturalmente seguía asistiendo a todas las juntas con una puntualidad asombrosa, aunque nunca había sido tan puntual en otra clase de citas, a no ser que se tratara de bebetorias. No entendía todavía de qué se trataba ni de qué pretendía, sin embargo, era tanto el interés que tenía por saber sobre aquello que cuando menos lo pensé habían pasado 2 semanas, y yo estaba sin beber. ¿Por qué? ¿Cuál era la magia que se había efectuado, que me había dado? Esto era algo increíble. No podía ser, sin embargo, era una realidad y yo estaba sin beber. Fíjense lo maravilloso que tiene el programa, ¿no? Que de repente hay gente que así le pasa. Yo llegué sin beber al grupo porque yo llegué con un juramento. Yo había jurado un año antes, había hecho un juramento de 2 años y al año caigo a prisión. Y aunque había yo roto otros juramentos, al llegar a prisión me dio miedo y dije, no, yo sí lo voy a cumplir. ¿Qué tal si lo cumplo y Dios me deja salir? No, así fue lo que yo pensé, que si yo cumplía mi juramento Dios me iba a dejar salir, ¿no? Cosa que no pasó, ¿no? Pero gracias a Dios cumplí el juramento y me quedé en el grupo, ¿no? Entonces, pues yo no entendía, dije, bueno, pues si yo ya no tomo, ¿para qué estoy en Alcohólicos Anónimos? Yo pensé que Alcohólicos Anónimos únicamente se trataba de dejar de beber. Hoy sé que no. Hoy sé que es un gran programa donde
puedes trabajar traumas complejos, frustraciones, resentimientos, miedos, etcétera, complejos, todo, todo, todo. Es un programa que te libera de todo, todo, a través del programa, a través de los pasos. Bien, vamos a continuar. ¿Cuál era la magia que se había efectuado? ¿Qué me habían dado? Esto era algo increíble. No podía ser, no podía ser. Sin embargo, era una realidad. Yo estaba sin beber. Esa mañana me había levantado más temprano que de costumbre. Al sentir la regadera tibia, fresca, reconfortante, parecía que fuera la primera vez que la disfrutaba. Tuve una sensación de bienestar desconocida en mí. Me parecía que desde mi primera infancia nunca me había sentido igual. Me puse a meditar, recordando mis despertares de siempre. ¿Qué diferencia? ¿Cómo despertaba sobre todo los lunes? Con un remordimiento de conciencia, con una terrible sensación de culpabilidad, de miedo, de inseguridad, de miedo de salir a la calle, sin el menor deseo de trabajar y sobre todo con una cruda que solo Dios y yo lo sabíamos. En cambio, esa mañana todo me sonreía, el sol brillaba, la temperatura era agradable, todo invitaba al placer. Mi mujer se sorprendió cuando al salir del baño la abracé y le di un beso. Fue todo aquello tan espontáneo que hasta yo quedé sorprendido. Había una gran alegría en aquella sensación verdaderamente inusitada. Salí de mi casa y me paré en la puerta del edificio por un gran rato. Me quedé estático, diría yo que pensando sin pensar, disfrutando de lo que no podía explicarme. De pronto pensé, esto se debe a que en 15 días no he bebido. Sí, seguramente, me dije, qué bonita debe de ser la vida así. ¿Cómo sería si así continuaba para siempre? Increíblemente, sería una vida estupenda, pero creía que eso era imposible. Sabía que para mí era imposible dejar de beber. Estos amigos sí podrán, pero yo soy muy diferente. Tal vez porque ellos son alcohólicos, pero yo no de ninguna manera no soy alcohólico. Con este pensamiento empecé a caminar rumbo a mi trabajo. El mundo había cambiado de la noche a la mañana. Y así, por ejemplo, como Miguelito, yo me pasé los primeros días, meses, sin imaginarme ser alcohólico. Empecé a subir a tribuna, recuerdo que empecé a subir a tribuna y yo me preguntaba cómo me voy a presentar. Pero yo no me quería ser alcohólico, o sea, yo no quería ser alcohólico. Pero dije, me voy a presentar como alcohólico para que no me vayan a enojar, ¿no? Veía que todos se presentaban como alcohólicos, entonces dije, si yo me subo y me presento de otra manera, pues a lo mejor se molestan. Mejor me voy a presentar como alcohólico. Pero yo no soy alcohólico. Y me presenté como alcohólico, pero yo no me sentía alcohólico. Por un buen tiempo yo me presentaba como alcohólico, pero yo dentro de mí decía, yo no soy alcohólico. Fíjense qué importante es que te llegues a convencer que tú eres alcohólico. Es importantísimo, ¿eh? Es importantísimo para mí, hoy lo veo como vital, que un alcohólico se reconozca como alcohólico. Para mí es vital porque los primeros veces, si tú no eres alcohólico, obvio que el tratamiento no lo vas a querer necesitar porque tú no eres alcohólico, los que lo necesitan son los alcohólicos. Pero cuando reconoces con todo tu ser que eres alcohólico, no te queda de otra más que aceptar y abrazar este programa, como fue mi caso, ¿no? Yo llegué y empecé a leer la literatura porque yo me quería convencer de que alguna parte yo viera y que no era yo alcohólico. Dije, aquí en la literatura yo debo de darme cuenta que yo no soy alcohólico. Y empecé a leer la literatura, empecé a leer los libros, empecé a leer todos los libros que pude, todos los folletos que pude. Y me terminé la literatura de los grupos de adentro, leyendo. Después a los compañeros de la calle les pedí apoyo que me metieran más libros. Me metieron más libros y me leí todos los libros. Bueno, llegó el momento en que me dijeron, pues ya, te leíste todo lo que hay. No, en ese momento cuando me dijeron que era todo lo que había, ¿saben qué? Dije, no, sí soy alcohólico. Sí soy alcohólico. No, sí soy alcohólico. O sea, ya había leído todo y todo encajaba perfectamente a decir que era yo un alcohólico. Todo lo que leía yo me quedaba como anillo al dedo. El miedo, la ansiedad, la frustración, el terror, el aturdimiento, todo me describía perfectamente. Entonces, cuando me terminé de leer toda la literatura, pues tuve que aceptar que sí era alcohólico.
Sí soy alcohólico, puta. Si soy alcohólico, pues ya no hay más literatura. Sí soy alcohólico. Entonces es sumamente importante que nos aceptemos como alcohólicos, pero todos tenemos ese mismo problema de pensar que no somos alcohólicos. Vamos a continuar esta bonita historia de nuestro compañero Miguelito, el hombre feliz. El mundo había cambiado de la noche a la mañana, dice Miguelito. Al llegar a mi trabajo estaba Alfonso esperándome. Él también tenía una noticia que darme. En la junta de la noche anterior había tenido la misma sensación y de ella me estaba hablando. Oye, mano, le dije, ¿y qué se nos fuera haciendo? ¿Y que se nos fuera haciendo? Yo creo que sí, me contestó. ¿Por qué no? Si todos esos cuates han podido, ¿por qué nosotros no? Y fíjense exactamente lo que ven ellos, yo lo vi. O sea, yo cuando vi a los demás dije, pues si estos pudieron, yo voy a poder. Yo los veía peor que yo. Algunos tenían peor historia que yo. Entonces yo dije, si ellos pudieron, yo voy a poder. Entonces fíjate cómo se convierte Alcohólicos Anónimos. Es un lugar donde encuentras esperanza. Donde encuentras esperanza. Y la esperanza se convierte en la fe. Y la fe se convierte en el milagro. Cómo es algo maravilloso, como hoy que veo el programa, hoy que veo mi vida, hoy que veo todo lo acontecido, me doy cuenta de lo grandioso que había sido el programa de Alcohólicos Anónimos, porque así como decía un veterano que de Alcohólicos Anónimos iba a partir todo, que yo no le creí, cuando él dijo eso, me dijo, y de Alcohólicos Anónimos va a partir todo, trabajo, mujer, dinero, todo va a partir de Alcohólicos Anónimos. Yo no le creía. Y ahora que ha pasado el tiempo, no, pues, o sea, todo ha partido de Alcohólicos Anónimos. O sea, tenía razón. Al llegar a mi trabajo estaba Alfonso esperándome. Él también tenía una noticia que darme. En la junta de la noche anterior había tenido la misma sensación y de ella me estaba hablando. Oye, mano, le dije, y que se nos fuera haciendo. Yo creo que sí, me contestó. ¿Por qué no? Si todos estos cuates han podido, ¿por qué nosotros no? Pues tal vez tú sí, mi hermano, pero yo francamente no lo creo. Es que soy muy diferente. He bebido toda mi vida, en cambio tú has estado sin beber algunas ocasiones, hasta un mes, yo jamás. Tú también vas a poder, viejo, me dijo. Aunque sus palabras eran convincentes y me dieron un poco de esperanza, muy dentro de mí pensaba que esto era materialmente imposible, porque después de todo yo no era alcohólico. Además no quería dejar de beber. Sabía muy bien que sería muy bueno parar un poco, pero solo por algunos días, tal vez un mes o un poco más, pero dejar de beber completamente, no me atrevía a tanto. Así sería imposible. Sabía muy bien que dejar de beber no lo deseaba. Ya me imaginaba al viejo solitario caminando cabizbajo, encorvado, solo y sin nadie con quien platicar. El viejo amargado, sin el consuelo de algunos tragos, definitivamente no. No, igual yo no quería dejar de beber. Yo ya estaba dentro de los grupos, ya estaba dentro del servicio, ya estaba coordinando juntas y mi idea era salir a beber, salir a festejar. Ahora que salga voy a salir a festejar. Esa era mi idea, Ahora que salga voy a salir a festejar. Yo ya había visto cómo, cuándo y a dónde iba a ir a festejar. Pero no lo compartía en el grupo. Pero cómo el grupo tiene esa magia de irte convenciendo, de ir como la gota quebrando piedra, ¿no? Gota tras gota, terapia tras terapia, tras terapia, tras terapia, tras terapia, tras terapia, que a veces no me gustaban, pero cumplieron su función. Al paso del tiempo, ya era yo convencido que sí era alcohólico. Recuerdo por ahí un amigo que yo tenía, que no era alcohólico, era muy amigo mío, era mayor que yo, y estaba muy agradecido por algunas cosas que yo he podido ayudarle, y me decía, vas a ver, ahora que salgamos libre, te voy a invitar a la casa. Vamos a ir al estudio y nos vamos a tomar una copa de champán. Y cuando me dijo la primera vez una copa de champán, yo dije, yo nunca he probado el champán. Tengo que probar el champán. Yo nunca he probado el champán. Tengo que probar el champán. Y le decía que sí. Y estaba convencido que cuando saliéramos, me iba a tomar la copa de champán con él.
cada vez que platicábamos era la misma historia y terminaba rematando diciendo lo mismo. Y vas a ver, ahora que salgamos, te voy a invitar a la casa y nos vamos a tomar una copa de champán. Y yo le decía que sí. Ya estaba yo en grupo. Pero después, un día, ya estaba yo convencido de que ya no podía tomar. Y un día me dijo lo mismo, vas a ver, ahora que salgamos, vamos a salir y te vamos a invitar una copa de champán. Y le dije no. Y me dijo no. ¿Por qué? Le dije, ¿usted me estima? Yo te estimo mucho, me dijo. Bueno, si yo le dijera que si yo tomo esa copa de champán, mi vida se acaba o mi vida se convierte en un desastre, ¿usted qué haría? ¿Me la invitaría? Me dijo, no, pues no te la invitaría. Le dije, pues ese exactamente es mi caso. Soy una persona que tiene problemas con su manera de beber y por lo mismo no puedo volver a tomar otra vez en mi vida. Por fin tuve el valor, o sea, pude decir que no, o sea, pude a la invitación que, pues que yo todas las veces que me platicamos decía que sí. Por eso hoy que leo la historia de Miguelito, o sea, cómo están similitudes en casos, y eso estamos hablando, él está hablando de una época de hace muchos años, y yo estoy hablando de otra época, y personas que están en épocas recientes exactamente muy parecidas, nuestras historias, nuestras recuperaciones también. Aunque estaba aferrado a mi convicción de que no era alcohólico, mi interés en las juntas iba creciendo día con día. La fecha en que cumplimos un mes, sucedió algo inusitado. Un compañero habló algo que me llegó a lo más profundo. Me vi perfectamente identificado con él cuando habló de la soledad. Lo hizo con tal vehemencia que me vi claramente retratado en sus palabras. Sí, ahí estaba yo. Cuando se refirió a aquella angustiosa soledad que me mataba, aquella amargura que me estrujaba el alma, no me cupo la menor duda si era un alcohólico. Alcohólico, sí señor. Era un alcohólico al igual que todos los amigos que durante un mes me habían estado demostrando que lo era. Pero en mi inmensa ceguera nunca lo pude ver antes. Esto era nada menos que mi salvación. Un grito formidable sentí desde el fondo de mi ser. Me salvé, sí señor. En ese momento supe que me había salvado. Mi vida había cambiado como lo estaba presintiendo desde hace algunos días, pero que no me atreví a creerlo. La realidad estaba ante mis ojos. Me había salvado. Una explosión de alegría invadió todo mi ser. No me cabía en el pecho tanta felicidad. Quería salir a la calle y gritarle al mundo entero, me salvé, me salvé, me salvé. Y así como, por ejemplo, Miguelito en ese momento que estoy yo en éxtasis, como de que en un momento determinado en Alcohólicos Anónimos tienes un despertar espiritual. En ese momento, dice William James que un despertar espiritual muchas veces va seguido a través de un éxtasis de felicidad, así como le pasó a Miguelito. Después, los que sabemos un poco de la historia de Miguelito, nos damos cuenta de que Miguelito había sufrido una experiencia espiritual porque fue transformado, como muchos de nosotros. Miguelito había vivido esa experiencia espiritual como yo la viví en diferentes circunstancias. El día de mi sentencia, cuando me dijeron que me tenía que quedar 15 años, 9 meses, 11 días, en ese momento toqué fondo, en ese momento me derroté y en ese momento clamé a Dios y Dios me escuchó y mi vida me la cambió. Entonces exactamente igual. Y así como Miguelito, inmediatamente de esa experiencia que no estuve llorando y pidiendo perdón a Dios, a los pocos minutos estaba yo lleno de felicidad porque sabía que Dios me había escuchado y que Dios sí existía y que Dios me había perdonado por todas las cosas que había yo cometido. Yo estaba en prisión y yo sabía que Dios me había perdonado por todas las cosas que había yo hecho, porque en ese momento yo me sentí perdonado, porque en ese momento dejé de tener dolor, dejé de tener miedo, dejé de tener todo lo que yo estaba sintiendo en ese momento, porque sabía que Dios me había perdonado y de ahí partió todo. Hoy sé que los alcohólicos somos muy afortunados y que somos los únicos que tenemos dos vidas en una, la vida de alcoholismo y la vida en sobriedad. Lo afortunado que somos de tener dos vidas. Dos nacimientos. El día que yo nazco, el 25 de agosto,
y el día que yo dejo de beber, un 2 de noviembre. Son las fechas que nunca se me van a olvidar. Bueno, es más, quiero más la del 2 de noviembre porque fue cuando dejé de beber. Para mí es más importante esa fecha. El día que dejé de beber. Vamos a terminar de leer la historia de Miguelito. Me salvé. En ese momento me pasó por la mente toda la película de mi vida y pensé, ¿cómo pude vivir tantos años en la oscuridad que no me permitía ver la realidad? ¿Cómo pudieron pasar tantos años sin que me diera cuenta de la mentira en que estuve viviendo? Enigma misterioso, pero la verdad es que había estado viviendo una terrible pesadilla de la cual, para mi gran desdicha, estaba despertando. Comprendí que no podía ser natural. Tuvo que ser un acto providencial producto de una fuerza superior, Dios. Entonces me pregunté si existiría. Ya no lo cuestioné más. Sí existía. Lo estaba sintiendo muy dentro. Sí existe y no podría ser de otro modo. Y fíjense lo que llega en nuestro maravilloso programa de a ese despertar espiritual a que se refiere de que tú tengas la convicción de que Dios es una realidad. Yo antes de llegar a AA yo tenía duda, pues yo llegué siendo santero porque estaba enojado con Dios y por eso me metí a la santería. Y después de esa experiencia, como dice Miguelito, no me cabía duda de la existencia de Dios. No me cabía duda que Dios me escuchaba, no me cabía duda. Y es cuando la vida se cambia y se transforma. Desde entonces soy un verdadero hombre feliz. Nada me atormenta, nada me aflige, nada me falta. He puesto mi vida a su cuidado y acepto todo lo que Él me manda sin la menor resistencia. Ya no cuestiono sus designios. Lo que Él mande lo acepto de muy buen agrado, porque sé por experiencia que Él siempre querrá lo mejor para mí. Y todos los que hemos oído o conocido de Miguelito, por eso le nombraban Miguelito el hombre feliz. Siempre andaba feliz. Siempre andaba feliz. Y yo llegué a ver cómo los veteranos llegaban a prisión por lo que habían hecho, no sé, pero llegaban opacos, llegaban tristes, y cuando se volvían a integrar a AA, el brillo de sus ojos y el brillo de sus caras volvía otra vez. Por ejemplo, uno de ellos fue por ahí que llegó, algunos lo conocen, Ciro Farfán. Ciro Farfán llegó un poquito apagado, pero cuando se volvió a integrar a AA, nunca lo vi mal, siempre lo vi sonriente. Era una persona que siempre estaba sonriente y él fue uno de los que cuando yo llegué me dijo, qué bueno que llegaste tan joven, te va a ir muy bien en la vida, te va a ir muy bien en la vida. Y Ciro Farfán fue uno de los asesores que yo tuve cuando participé en la 10ª Convención Nacional en el Estadio Azteca. Tuve 4 asesores para prepararme para el evento de la convención del Estadio Azteca. Uno fue Jesús Sandoval La Cosa, hermano del Brazo, que estaba preso. El otro fue Eliseo Miguel, un compañero que fue vocalista de la Sonora Maracaibo, muy sonada en México. Y el tercero fue un locutor de radio de FM, de la 97.7 que estaba en prisión, no doy su nombre porque no es alcohólico, de la 97.7 que estaba en prisión, aunque no era alcohólico, pero él fue un asesor mío cuando iba a participar de la 10ª Convención del Estadio Azteca, para aprender a vocalizar, para poder hablar con el pecho, o al revés, con el estómago, hablar con el estómago, para no dañar tanto tus cuerdas vocales y que saliera bien el efecto de todo. Cómo regular voces, cómo agregarlas, aumentarlas, reducirlas, mover el movimiento. Y el último fue Ciro Farfán. Ciro Farfán fue, para mí, lo respeto, lo admiro, y aunque fue una persona que rara vez logró sobriedad permanente, todavía tiene vida,
Pero él fue uno de los que a mí me motivó más porque me dijo, usted va a hablar ante miles de personas y usted los tiene que convencer que esto sí funciona. Usted debe de convencerlos. Y él me mostró un ejemplo de cómo lo haría y todo ello fue lo que después se vio la 10ª Convención Nacional, ¿no? El apoyo de mis compañeros y esto es lo que se hace en realidad, ¿no? Se convierte en realidad. Bien, vamos a hacer una pausa para leer mensajes que tenemos. Muchas gracias. Bien, Juvenal Ríos, buen amigo y hermano, gracias por el compartimiento de cada martes, que cada martes nos regalas. Gracias, Juvenal. Saludos para ti en Estados Unidos. José Rubén Lerista Rojas, aquí presente desde Amozoc de Mota, Puebla. Saludos y bendiciones, padrino. Gerardo Sánchez Vidal, buenas noches para todos, presente Grupo Mi Derrota desde Coapiaxtla de Madero, Puebla. Ahí estuvimos hace unos días, ahí en Coapiaxtla. Gracias, Gerardo, por ahí estuvimos. Y este mes que viene de julio vamos a estar en 3 lugares de Puebla, por ahí se los voy a ir diciendo. Por ahí tenemos invitaciones a 3 lugares de Puebla. El día 7 de julio vamos a estar ahí cerca del Reclusorio Norte, por ahí en el transcurso de la mañana, y en la tarde, si Dios lo permite, en el aniversario del padrino Pepe Ríos, por ahí en Ecatepec de Morelos, por ahí en su grupo La Última Copa, por ahí vamos a estar con el padrino Pepe Ríos, por ahí. Saludos al padrino Pepe Ríos. Judith Martel, buenas noches, Víctor, como siempre es un gusto escuchar tus compartimientos. Saludos y bendiciones desde Puebla. Gracias, Judith. Judith Martel, bendiciones. Juan C., buenas noches, padrino. Gracias, Juan C. Jan Lucena, buenas noches, padrino. Saludos desde la búsqueda de Chamilpa, su ahijado el Coto. Saludos a todos. Gracias, querido amigo el Coto. Bendiciones. Por ahí le mandamos saludos al grupo de Chamilpa, aquí en Cuernavaca, Morelos. Alfonso García Calzada, hola, padrino, ¿cómo está? Soy Germán de Teocitlán. ¿Me puede mandar el número de su celular? Gracias, Dios lo bendiga. Alfonso García Calzada, sí, mira, mi teléfono es el 55 15 02 44 81. Ese es mi número. 55 15 02 44 81. Ese es mi número. Gracias, Alfonso García Calzada. Víctor Villegas, saludos, padrino. Un fuerte abrazo. Gracias, Víctor. Eva Marta Hernández. Saludos cordiales, Víctor. Como siempre, tan agradable plática que nos das cada martes desde Cuautla. Gracias, Eva. Saludos. Ya nos veremos muy pronto por ahí, el 7, por ahí. Nos vamos a hacer el favor de acompañarnos y de llevarnos allá con el padrino Pepe Ríos. Bien, Víctor Bautista, exacto, hacia una nueva vida, exacto, esta es una nueva vida. María Maldonado, hola, Víctor, buenas noches. Muchas gracias por sus compartimientos, Dios los bendiga. Gracias, María Maldonado, muchas gracias. Por ahí nos hizo llegar una aportación desde Estados Unidos, la cual te agradecemos mucho, muchas gracias. Muchas gracias por esa aportación que nos hiciste. Muchas gracias, María Maldonado. Bien, vamos a ver si tenemos algunos otros mensajes. Muchas gracias. Saludos, Jesús Matus. Saludos, hermano. Gracias, Matus. Que también te mandamos abrazos y saludos. Yaramín Nava. Buenas noches. Gracias por compartir. Gracias, Yaramín Nava. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahorita si tenemos por ahí nos avisan. Pues bien, muchas gracias. Nos vamos despidiendo. De ahí les comentaba que en este mes de julio vamos a estar en Puebla, como 3 ocasiones. Vamos a estar en Toluca, un día de esto de junio. Y vamos a estar allá en la Ciudad de México, la alcaldía Gustavo Madero, cerquita el día 7 del Reclusorio Norte, en un aniversario por ahí, en el transcurso de la mañana. Pues bien, esta fue la historia de Miguelito, el hombre feliz. Y siempre fue así conocido como Miguelito, el hombre feliz, porque nunca se le vio triste. Siempre se le vio feliz. Y así yo exactamente pensé como Miguelito. Es que el alcohol es la sal, como en la comida. Si la comida no tiene sal,
pues no vas a ver bueno. Pero gracias a Dios, o sea, me equivoqué. Y les quiero decir que para mí he vivido, mi mejor vida ha sido sin alcohol. Gracias a Dios. Pues bien, nos vamos despidiendo. Muchas gracias por conectarse. Nos vamos despidiendo de Daniel López, Visión Colectiva Radio en la Ciudad de México. Muchas gracias, Daniel, por compartir nuestros videos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Damos gracias a todas las personas que se conectaron. Los invitamos a que compartan nuestros videos, que inviten a que se suscriban, no tiene ningún costo. Y que nos toquen campanita y nos pongan like para que cuando salga algún video nuevo, luego se les informe. Pues nos despedimos desde esa casa de rehabilitación La Fortaleza de Sion aquí en Cuernavaca, Morelos, la cual ponemos a su disposición, una casa de rehabilitación varonil. Funciona totalmente diferente que un anexo y la cual ponemos a su disposición. Y esta es la temática que nosotros aprendimos dentro del sistema penitenciario, dentro de las clínicas, dentro del penal, la cual funcionaba excelentemente. Pues bien, nos despedimos. Nos vemos dentro de 8 días, el martes Dios mediante, y nos despedimos de todos ustedes, como siempre cada 8 días, deseándoles muchas felices 24 horas. Muchas gracias a todos. Gracias, nos vemos el martes.